amados hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente. Como ya sabrán, en este día del devocional de Un día, un proverbio, nos corresponde la lectura del capítulo número 24 del libro de Proverbios. Así que acompáñenme. Y mis amados hermanos, como hablamos anteriormente, en este día nos corresponde la lectura del capítulo número 24 del libro de Proverbios. Y quisiera que me acompañaran a leer el versículo número 16, que dice de la siguiente forma: Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En este momento, mis amados hermanos, a base de este versículo, quisiera que meditáramos e hiciéramos la diferencia de dos tipos de personas que se encuentran en la misma situación, pero que ambas responden de distintas formas a lo que sucede. La primera es una persona justa, la cual se ha caído y ha fallado al Eterno, pero vemos que esta persona se levanta de nuevo y se aparta de su pecado. Luego vemos a otra persona, y es una persona impía, la cual ha también fallado y caído en su pecado, pero no se vuelve a levantar, sino que decide quedarse y estancarse en su pecado. Como creyentes hemos sido llamados a ser personas justas en medio de las naciones y también a hacer una diferencia y luz para este mundo. Y debemos ser personas que cuando fallamos, a pesar de las veces que podamos fallar al Eterno, nos volvamos a levantar y tratemos, no solamente en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Padre, a ser redimidos de ese pecado, a apartarnos de esos caminos, a quitar esas cosas que no nos ayudan, sino que nos alejan de nuestro Señor. Y como creyentes, mis amados hermanos, vamos a ser tentados y muy probablemente también vamos a fallar en muchas ocasiones en nuestra vida. Pero lo que nos debe diferenciar del resto es que aunque caigamos y fallemos, sin importar la cantidad de veces que lo hagamos, recordemos que nuestro Padre es un Padre de amor, el cual nos toma de la mano y nos ayuda a levantarnos. Mis amados hermanos, la gracia del Eterno es un regalo inmerecido el cual jamás vamos a poder ganar, independientemente de la cantidad de horas que oremos, que ayunemos, que leamos y meditamos en la palabra, jamás nos podremos ganar su gracia y su bondad, su amor y su perdón, ya que esto solo es posible con la muerte de nuestro amado Mesías, el Cordero Precioso, que no merecía ser inmolado, pero que aún así lo fue y lo hizo. Y realmente, mis amados hermanos, quisiera que recordáramos como creyentes algo muy importante. Tenemos una gracia la cual nos redime y nos transforma, pero no debemos de jugar con esa gracia que se nos ha sido otorgada. El Eterno permitió que el Mesías se levantara de entre los muertos y muriera por nuestros pecados, porque al final fue porque el Eterno así lo quiso y el Mesías también decidió hacerlo así. Pero aún así no podemos jugar con esta gracia. No podemos venir y decir, bueno, yo voy a pecar porque como de todos modos Dios me va a perdonar, entonces voy a fallar las veces que quiera y no importa, porque Dios me va a perdonar. No podemos tener ese espíritu de al final me voy a arrepentir, al final Dios me va a perdonar y salir como personas limpias de nuestro pecado. Porque el Eterno también quiere que muramos a nuestro viejo yo, como hemos estado hablando anteriormente. Cuando queremos vivir para Él, tenemos que morir de nosotros mismos, tenemos que dejar atrás el pecado, como lo hablábamos anteriormente, y no regocijarnos en Él. Y ayer, en el capítulo número 23 del libro de Proverbios, en el versículo 35, leíamos algo, y es una persona impía la que dice esto, que dice lo siguiente: Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Una persona que le falla al Eterno y piensa de que lo puede hacer y fallar intencionalmente para después que Dios lo perdone porque de todos modos es el deber del Eterno, está errada. Una persona verdaderamente justa y santa que sabe que esa gracia es un regalo por amor, no va a jugar con ese amor, no va a jugar con esa gracia. No va a jugar con eso que es un regalo precioso y valioso, porque fue la muerte de una persona justa que no merecía ser inmolada de esa manera. Fue un sacrificio de un padre que tuvo que dejar morir a su hijo
por amor a la humanidad, ¿cómo vamos a venir y pensar y decir, bueno, de todos modos es el deber de Dios perdonarme? Sí, mis amados hermanos, pero es nuestro deber también alejarnos de ese pecado, morir a nuestros anhelos, morir a nuestros deseos y vivir completa y plenamente para nuestro Padre Celestial. Aún así, cuando Dios nos perdona y decidimos ser intencionales, dejar nuestro pecado y decir, puedo ser tentado, le pude fallar al Eterno las veces que lo hice, pero hoy me levanto y dejo este pecado con intencionalidad, el Eterno nos va a redimir, el Eterno nos va a perdonar, porque Él mira lo que hay en el corazón. Pero aún así, no debemos olvidar algo. Y es que a veces como creyentes pensamos que al tener consecuencias en nuestro pecado es una forma que Dios nos está diciendo, ya no te amo. Y eso no es verdad, eso es una mentira del enemigo. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar, incluyendo nuestras malas acciones. Dios también quiere que tengamos esto en cuenta, porque estamos en un mundo caído, donde hay dolor. Pero ese dolor nos debe recordar que aunque esté ahí, tenemos un Padre de amor que ya nos perdonó y que en la eternidad ese dolor va a desaparecer. Y por eso es la importancia de también apartarnos de todo pecado, aunque nos podamos caer y podamos fallar y podamos ser tentados. Es muy distinto de que si podemos fallar y caer y regocijarnos en eso o decir ya no más, me voy a apartar. Ahora, mis amados hermanos, también quisiera contarles la historia de un hombre el cual ha sido una gran diferencia hasta el día de hoy. Sus cartas han impactado miles de corazones y también su servicio y ejemplo a seguir. Fue un apóstol el cual siguió al Mesías a pesar de que tuvo dificultades al inicio, a pesar de que tal vez algunos lo juzgaron y lo miraban mal como un hipócrita. Aún así, él le sirvió al Eterno con todo su corazón y este era un hombre que tenía luchas. Estoy hablando de un gran apóstol, el apóstol Pablo, un hombre a seguir. Déjenme contarles un poco de su historia. Todo comenzó cuando Pablo era un hombre fariseo del pueblo judío, muy conocido y respetado. Era un hombre muy estudioso y era un hombre definitivamente que leía la palabra del Eterno, pero no reconocía a Jesús como el Mesías que el Eterno había mandado, porque él estaba cegado con su propio orgullo. Y en una ocasión, y en muchas, él decidió perseguir a toda la comunidad de creyentes, a toda la comunidad del cuerpo del Mesías. Pero en una ocasión, en un día distinto, se le aparece una gran luz y le dice con una voz, tal vez con una voz de amor, con una voz de paz, pero también de autoridad, de Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo se dio cuenta que el que le estaba hablando era nuestro Mesías. Y era también el Eterno queriendo revelar a Pablo que el verdadero Mesías era Jesús, el que el Eterno había mandado. Y entonces Pablo, después de haber visto esa gran luz, quedó ciego. Y por mucho tiempo, por unos días estuvo así, hasta que llegó un hombre también que era parte del cuerpo del Mesías, llamado Ananías, el cual oró por él y por su visión, y Pablo fue sanado. Después de esto, el apóstol Pablo estuvo en muchos lugares y los visitó, y en esos lugares fundó muchas iglesias. Y no solo esto, sino que escribió cartas impactantes que nos hablan sobre muchos temas que como creyentes son de mucha importancia. Y mis amados hermanos, Pablo tenía una lucha constante, de la cual también se nos dice en la palabra, y era el aguijón de su carne. Hay muchas especulaciones de qué podía ser este aguijón de la carne, ya que jamás se nos especifica de qué era, pero hay una idea la cual es de la que tal vez yo estoy más aferrada de que pudo ser la lucha de Pablo, y es que probablemente él luchaba con culpa de su pecado, pero aún así el Eterno le dijo, bástate de mi gracia, mi amor es suficiente, mi gracia es suficiente, tu pasado no es lo que importa, sino lo que yo te he hecho ahora. Y así podemos recordar que tenemos un Padre Celestial que nos ama, y aún en las consecuencias, Él nos recuerda, mi amor es más importante, mi gracia es más importante, mi bondad es más importante, no lo que tú hiciste, no lo que ya pasó, porque ahora yo te he renovado. Mis amados hermanos,
que seamos personas justas, que aunque podamos fallar, que aunque pequemos contra el Eterno, digamos, hoy yo me aparto, yo dejo este pecado atrás y no llevemos ese espíritu de culpa, sino que recordemos que Él nos ha hecho nuevas criaturas, como dice su palabra. Muchas gracias y bendiciones.